Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Dice. Mi nombre es David Ramos y queremos en el día de hoy hablar del tema las 5 verdades espirituales. Este es un tema evangelístico, este es un tema para alcanzar almas para Cristo. Este es un tema que no solo puede predicar los evangelistas, sino también cualquier persona, cualquier creyente, seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, que quiera alcanzar almas para Cristo. No necesariamente los que tienen el título o el ministerio de evangelistas o misioneros son los que deben predicar el evangelio, sino todos los creyentes. Por eso dice la Biblia, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Este mensaje también lo hago con el propósito de que si algún día mis hijos tan apartados del Señor puedan tener el mensaje de la salvación por parte de su Padre y puedan recibir a Cristo en sus corazones y cambiar su estilo de vida y ser salvo y recibir a Jesús como Señor y Salvador. La primera verdad espiritual del tema del día de hoy, las 5 verdades espirituales, la primera verdad es la verdad del amor. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Evangelio según San Juan capítulo 17, 3, dice la respuesta: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Entonces, Dios te ama. Dios desea que tengas una vida abundante, una vida eterna. Dios quiere que vivas como una persona salva, no como una persona condenada. Entonces, los que vivimos en salvación, vivimos no apegados a las cosas materiales, porque sabemos que nuestra casa, nuestra morada está en los cielos, no aquí en la tierra, y que Jesús no, en la posteridad, en el arrebatamiento o después que partamos con el Señor, nos tiene preparado una morada a todos los creyentes, a todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos una casa en el cielo preparada para nosotros, para vivir con Él por la eternidad. Entonces debemos entender que el amor de Dios se manifiesta a través de la entrega de su Hijo, de lo más importante que tenía Dios. ¿Qué era lo más importante que tenía Dios en los cielos? A su Hijo. Él se despojó de su Hijo y lo entregó aquí en la tierra para que fuera el único sacrificio perfecto y suficiente para la salvación de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que se sacrificaban corderos, animales para la expiación de los pecados. Entonces Jesús viene siendo ese sacrificio perfecto que Dios entrega, se despoja. ¿Quién se va a despojar? De su Hijo, y lo va a entregar para salvar a una persona. Si usted tiene su hijo y está en una clínica, está en coma, y le dicen necesitamos que si usted quiere desconectar a su hijo para salvar a otras personas con los órganos de su hijo, ¿usted lo haría? Usted lo pensaría 2 veces, porque usted siempre guardaría la esperanza, ¿no? Él va a levantarse, Él va a salir de esto, ¿cierto? Pero Jesús no, pero Dios no. Dios entrega a su Hijo para que muera, y a través de su muerte y resurrección, entonces entregue ahora vida eterna y vida en abundancia. Entonces nosotros, los creyentes, vivimos como personas salvas.
no vivimos buscando la salvación, sino vivimos como personas salvas, porque ya Dios derramó su amor maravilloso para con nosotros, que es entregarnos a su Hijo para morir en la cruz y a través de Él nosotros tener la vida eterna. Por eso es que debemos conocer al Señor Jesucristo, debemos conocer a Dios, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La segunda verdad que podemos ver en este esquema de evangelización es la verdad del pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el pecado te aparta de Dios, el pecado te separa de Dios, el pecado te priva de la vida eterna, de la vida en abundancia, te priva, aún a los que ya somos salvos, nos priva de las bendiciones, de caminar en paz, en tranquilidad, porque el pecado nos aparta de la cobertura de Dios, del respaldo de Dios. Entonces por eso debemos todos los días arrepentirnos de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, no solo una muerte física, sino también una muerte espiritual, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es errar al blanco, como cuando usted lanza la flecha y no cae en el punto exacto de la mitad, sino cae fuera del punto. Ese es el pecado, cuando usted no camina por los preceptos y estatutos que Dios enseña en su palabra. Cuando usted agarra un camino distinto, Dios muestra un camino, por eso la Biblia dice, pues, ancha es la puerta que lleva a la perdición, angosta es la puerta que lleva a la salvación. Entonces, muchos caminan por la puerta ancha que los lleva a la perdición. Hay que caminar por la puerta angosta, que es difícil, que es dura, que es obedeciendo los preceptos de Dios, pero que es la que te lleva a la vida eterna, a la vida en abundancia y a vivir como una persona salva, que aunque cometa errores, aunque cometa pecados, el Señor es justo para perdonar. La tercera verdad espiritual es la verdad del sustituto. Dice, Jesús tomó el lugar en la cruz y pagó el precio completo de su salvación, haciendo posible que tú y yo podamos volver a Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en el Antiguo Testamento se entregaban animales para el sacrificio, para la expiación de los pecados. Entonces, si usted no llevaba el animal y no era sacrificado en el altar, usted no era perdonado por sus pecados. Entonces, Dios le da solución al pecado de la humanidad, sacrificando a su propio Hijo y dándolo como el Cordero perfecto, inmolado, suficiente para ser el único sacrificio que le permita a toda la humanidad, a través de Jesucristo, ser salvo. Es decir, ya no debemos seguir haciendo sacrificios de animales, ni los judíos deben hacer sacrificios de animales, porque ya el último sacrificio se hizo con Jesús para salvación de toda la humanidad. Es decir, el sustituto del animal que se sacrificaba para el perdón de los pecados es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces debemos entender que Jesús fue sacrificado, Él murió en la cruz del Calvario para perdón de todos nuestros pecados y para perdón de todos los pecadores, aún los más malvados. Ojo, una cosa es que Jesús perdone todos los pecados, una cosa es que Dios perdone todos los pecados, y otra cosa es que el ser humano perdone las cosas que hacemos. De pronto, humanamente no vamos a recibir perdón de la humanidad, de la sociedad, pero de Dios sí, siempre vamos a recibir el perdón, no importa
el pecado que hayamos cometido. Recuerden el ladrón que estuvo al lado de Jesús, que estuvo compadeciéndose de Jesús. Mira, nosotros sí merecemos estar aquí, merecemos morir, hemos cometido delitos, somos ladrones, somos malos, pero tú que no has hecho nada, mira, estás aquí, no es justo eso. Entonces Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Más el que se metía con Jesús y le hacía bullying, le decía, no, mira, ¿y tú por qué no haces los mismos milagros? ¿Y tú por qué no te bajas de la cruz? Entonces ese no recibió el perdón porque no se arrepintió, aún en el momento de su muerte, no se arrepintió de sus pecados. Entonces Jesús es el sustituto. Él tomó el lugar en la cruz por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Es decir, ya no hay más sacrificio, ya no hay más nada que tengamos que hacer, solamente aceptarlo a Él como el sacrificio perfecto, único y suficiente para la salvación de nuestros pecados. La cuarta verdad es la verdad del arrepentimiento. Entonces por eso nosotros debemos volver a Dios y necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 5, 32 dice, yo no he venido, dice Jesús, a llamar a justos, sino a los pecadores para que se vuelvan a Dios. Es decir, el llamado del Señor no es para los piadosos, no es para los que se creen santos, no es para los que dicen que no tienen pecado, no, sino todo lo contrario, es para las personas que saben que son pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la... O sea, todos somos pecadores. No hay uno que pueda decir, incluso Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No hay nadie que pueda tirar esa piedra, porque todos estamos en pecado, todos hemos pecado. Y la única solución a ese pecado es aceptar a Jesús como Señor y Salvador para poder entonces arrepentirnos de nuestros pecados y que el Espíritu Santo entre en nosotros y seamos una persona nueva, una nueva criatura y vivamos entonces ahora como una persona salva, no como una persona condenada. Entonces, las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador viven como personas salvas. No es que no cometen errores, no es que no cometen pecado, no. Viven como personas salvas y cuando cometen errores, cuando cometen pecado, llegan al Señor con ese corazón dispuesto, con el arrepentimiento en sus corazones para que el Señor perdone nuevamente sus pecados y vuelvan a seguir hacia adelante buscando el camino recto, buscando el camino que el Señor ha establecido para llegar a la vida eterna, a esa morada que el Señor nos tiene en los cielos. Y la quinta verdad es la verdad de la invitación. Entonces, dice la palabra del Señor en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es decir, una invitación especial a la cena del Señor para la salvación. Romanos 10:9 dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Primera de Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces yo quiero hacerle una invitación a todos los que me están escuchando, a todos los internautas y a mis hijos, si en alguna ocasión necesitan este mensaje de salvación. Quiero hacerles una invitación a que si te sientes triste, si te sientes solo, si has pasado por un desamor, te han dejado, tus amigos te han abandonado, estás sin hogar, estás descarriado como el hijo pródigo, si estás sintiendo o
si no sientes nada, sino que simplemente, aunque tienes todo, aunque tu familia te da todo, en tu corazón hay un vacío que nadie puede llenar, entonces te invito a que recibas en este día al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo vas a recibir? A través de una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados, así como también nosotros perdonamos a todas las personas que nos ofenden. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Si has hecho esta oración de fe, entonces yo voy a orar por ti. Señor, mira a estas personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ayúdalas a continuar, a seguir adelante a través de la lectura de tu palabra en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que entiendan y conozcan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y puedan experimentar entonces la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice tu palabra, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo lo pueden conocer, Señor? A través de la lectura de tu palabra. Bendice a las personas que recibieron a Cristo como Señor y Salvador y permíteles que vivan una vida abundante, una vida de felicidad y una vida, aunque llena de problemas, una vida que tú le puedas dar el camino, la salida para salvarse, para encontrar la respuesta a cada una de las situaciones que se le presente, porque no vivimos vidas perfectas, pero tú nos ayudas y nos consuelas en cada una de las situaciones difíciles por las cuales pasamos. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tú los bendigas también, Señor, y que les ayudes a caminar contigo como caminó Enoc, y Dios, dice la Biblia, que se lo llevó. A que los ayudes a caminar contigo como caminó Elías, que fue levantado en un torbellino de fuego, y que los ayudes a caminar contigo como caminaron los discípulos con Jesús, aún hasta la muerte, pero con la condición que en los cielos estaba preparada la casa, la morada para todos nosotros, y es las moradas celestiales, la nueva Jerusalén, que está preparada para que vivamos esa vida eterna que tú nos has entregado aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Bueno, ha sido todo por hoy. Este es tu programa La Biblia Dice. Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología. Que el Señor les bendiga.